A partir de ahora ya estamos grabando, entonces comenzamos con la clase de hoy, agosto 13 de agosto, jueves 13 de agosto. Vamos a ver conceptos bases hoy. Hoy va a ser medio de charla, ¿tá? Va a ser corta la clase también, ¿tá? Así que intenten mantenerse conectados con la idea de lo que vamos explicando. ¿Estamos? Piden que subas el volumen. Ok, a ver. Pero me escuchan bajo, pero me escuchan. Sí. Sí, se Mm, escucha, sí. ah, el volumen de salida lo tengo al máximo, el volumen de entrada lo voy a subir lo que puedo, Se eso es lo más escucha que puedo. bajísimo. ¿Cómo? Ok, suficiente. Ahí está, me acerco un poco más, salgo en rostro parlante. Soprano salí. Sí. Entonces, a ver, estamos viendo correcto. Sí, estamos viendo correcto. Estamos viendo la agenda de la clase de hoy. Vamos a ver primero conceptos generales que se ubican en los campos de la inteligencia artificial y lo que es la inteligencia artificial generativa y otras cuestiones. Luego vamos a hablar de lo que es el ecosistema de la IA, para distinguir qué son las empresas, qué son los modelos, qué son las herramientas. Y finalmente vamos a ver muy poquito de lo que es el funcionamiento que hay por atrás de la inteligencia artificial, ¿tá? Nada técnico, simplemente lo voy a contar tipo cuentito, algunas cosas nomás para dar algunos conceptos y algunas ideas. Bueno, arranquemos con conceptos generales. Vamos a hablar primero de lo que es la inteligencia artificial, ¿tá? Ahí hay una definición, las citas o las referencias en realidad están en la parte inferior derecha, de donde se obtuvieron esas fuentes. Puede haber muchas definiciones de lo que es inteligencia artificial, pero acá hay una que dice que es un campo de estudio y un conjunto de técnicas que permiten a sistemas computacionales, máquinas, realizar tareas asociadas con capacidades humanas. ¿Ah? Y desde ya lo digo, la inteligencia artificial tiene el nombre de inteligencia, pero en realidad no son inteligentes, no piensan, no razonan como lo hacemos nosotros, están muy, muy, muy lejos de poder llegar a hacer eso. Bueno, un ejemplo es reconocer texto en una imagen, clasificar correo no deseado que nos llega a nuestra bandeja de entrada, es recomendar determinados contenidos en función de algo que yo necesito, o me interesa leer algún tema o lo que sea, predecir una categoría, eso sería como dado una serie de elementos, ver cuáles son sus características y poder definir una característica similar para todos o para un conjunto grande de estos, ¿no? Clasificarlos, identificarlos. Pero bueno, la inteligencia artificial es eso, es un campo de estudio, eh, que lo que permite es poder implementar sistemas computacionales, ¿tá? Máquinas, que puedan hacer tareas que asociaríamos con que solamente las puede realizar un ser humano, ¿tá? Capacidades humanas. Eso es en general inteligencia artificial, un campo de estudio. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Que es lo que vamos a ver nosotros acá en este curso, pero todo el tiempo estamos hablando de inteligencia artificial como un sinónimo de inteligencia artificial generativa, pero en realidad no son lo mismo, son cosas diferentes. La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial capaz de producir contenido nuevo a partir de una entrada proporcionada por una persona o por otro sistema. ¿Tá? Es eso, es un tipo de inteligencia artificial, una rama dentro de este gran campo que es la inteligencia artificial, que lo que hace es esto, es generar contenido nuevo, generar cosas que no existen. ¿Mm?
El contenido que se puede generar es mucho, ahí se reduce a imágenes, audio, video, código informático, bueno, texto que está ahí, el texto es muy amplio, que puede llegar a ser o no, pero básicamente es eso, y la conclusión que está ahí abajo es lo importante que se quede en claro. La IA gen, que es como la vamos a abreviar a la generativa, es una parte de la inteligencia artificial, no representa todo el campo, aunque generalmente hoy en día, tengámoslo en cuenta, siempre que escuchamos hablar en la televisión de inteligencia artificial, el 99% de las veces están hablando de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces eso, básicamente lo que hace la inteligencia artificial, como a veces se dice que inventa cosas, bueno, sí, justamente esa es su principal característica positiva. Imagínense que yo tengo el texto de un idioma que no se conoce, o sea, una captura de una imagen de unos restos arqueológicos y puedo ver parte de lo que está escrito, pero no todo. Entonces es un lugar que falta algo porque está roto, porque no se pudo mantener durante el tiempo. La inteligencia artificial generativa, en función del contexto, lo que está alrededor, la información que sí tiene, logra ver qué es lo que tendría que estar en ese hueco que falta, ¿tá? Y generan lo que tiene más probabilidad que debería de haber ido en ese hueco que está faltando. Inventa algo para reproducir lo más cercano posible a lo que ahí tendría que estar en ese hueco que falta. Esa es su principal característica y es lo más importante que tiene, aunque mucha gente dice que eso es una falla, y puede serlo en función de los objetivos del uso. En realidad es su principal virtud, para mí es su principal virtud. Y acá vamos a ver la inteligencia artificial general, que se puede confundir mucho lo de general con generativa, pero no tienen nada que ver, o sea, algo que ver pueden tener siempre porque es inteligencia artificial, pero es algo muy diferente. La inteligencia artificial general, no la generativa, la general, es un concepto hipotético de una inteligencia artificial capaz de aprender y actuar con flexibilidad general en múltiples dominios de manera comparables a la de un ser humano. Básicamente, lo que le hace la inteligencia artificial general, ¿tá? Es, supuestamente sería algún momento en que las máquinas puedan hacer exactamente lo mismo que podemos hacer los humanos de la misma manera. Podrían llegar a pensar, podrían llegar a ser inteligentes, a razonar, a buscar soluciones, ¿tá? Como lo hacemos los humanos. Eso es algo hipotético, es algo teórico, no existe y se está muy, muy lejos de poder llegar a ese punto, ¿tá? La inteligencia artificial general es esto, ¿tá? Es el día que, tipo como los vemos en ciencia ficción, haya máquinas que puedan realmente, sin ser robóticas, sino que por ellas mismas, con libre albedrío, puedan llegar a hacer tareas que hacen solamente los humanos y de la manera en que los humanos las hacemos. O sea que en resumen tenemos la IA, que es la inteligencia artificial, la IA gen, que la vamos a llamar así durante el curso. Este término, eh, estas siglas todavía están en discusión, pero generalmente en español es lo que se utiliza IA gen, que es inteligencia artificial generativa, y después le ponemos la IAG, que es inteligencia artificial general, que hablamos de ella solamente para que no la confundan con la generativa. La IA es el campo general. Dentro de la IA hay dos subcampos que son la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial general, además de otras, ¿tá? La inteligencia artificial general es un tipo de IA que existe, que lo podemos utilizar y que es la que generalmente utilizamos cuando utilizamos todas estas herramientas, cuando buscamos en Google con el modo IA o cosas por el estilo, cuando usamos Gemini, cuando usamos Claude, cuando usamos Copilot, cuando usamos ChatGPT, estamos utilizando modelos de inteligencia artificial generativa. Y después la inteligencia artificial general es un concepto hipotético, teórico, de algo que no se ha alcanzado y que se está muy lejos de poder conseguir. Espero.
Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto que son los ecosistemas. El ecosistema de la IA. Y vieron que acá yo utilizo IA como sinónimo de inteligencia artificial generativa, pero bueno, estamos hablando de la IA. Vamos a hablar de lo que son las empresas, hablamos de lo que son las herramientas que ofrecen, lo que son los modelos, para que podamos distinguir lo que es un modelo, lo que es una empresa, lo que es una herramienta. A veces tienen el mismo nombre, eso confunde, ¿tá? Entonces, la idea es poder manejar estos términos, algunos de estos términos y un par de términos más que están muy vinculados y que podamos entender bien lo que significa y cuando ustedes vean algo o lean algo que maneje esos términos, puedan llegar a tener, como quien dice, comprensión lectora de lo que están leyendo o escuchando y que lo puedan entender. Bueno, una empresa, aunque resulte un poco tonto, es una organización que investiga en el concepto, en el contexto de la inteligencia artificial generativa, es una organización que investiga, desarrolla, ofrece o administra sistemas y servicios de inteligencia artificial. ¿Tá? Ejemplos de empresas son OpenAI, ¿tá? OpenAI, que es la que desarrolla ChatGPT, Google, que hace de todo un poco. La mayoría de las cosas las hace mal, pero tiene un muy buen buscador, por eso es famoso, y por Gmail. Google tiene Gemini, ¿tá? Y Anthropic, que es una empresa que se dedica solamente a esto, a diferencia de Google. Y Anthropic es la que desarrolla Claudio en francés. ¿Tá? Bueno, las empresas toman las decisiones técnicas comerciales y el acceso al servicio. O sea, estas empresas lo que hacen es desarrollar estas herramientas que utilizamos nosotros, con sus modelos y todo lo que venga atrás. ¿Ok? Son nombres de empresas. Hay muchas otras. Microsoft desarrolla Copilot y ahora no me acuerdo ninguna otra, ¿no? Bueno, Apple tendrá el suyo, que no me acuerdo, y después la gente de Meta, que es lo que tienen Facebook e Instagram, tienen otra que es bastante mala. Y bueno, así. Cada uno tiene la suya o utiliza alguna otra. Pero hay muchas empresas. Estas son las empresas. La herramienta es lo que usamos nosotros, ¿tá? Es la aplicación, el sitio, el site o la interfaz de usuario mediante la cual una persona, un usuario, utiliza las funciones de un sistema de inteligencia artificial, ¿tá? Por ejemplo, el sitio de ChatGPT. Cuando yo entro a ChatGPT, me da toda una interfaz donde yo puedo utilizar modelos de inteligencia artificial. O sea, puedo utilizar la inteligencia artificial que fabrica OpenAI. Gemini, el sitio de Gemini, lo mismo. Entro al sitio de Gemini y esa es la herramienta que tengo. Es el software que me permite utilizar la inteligencia artificial. ¿Tá? Con Claude lo mismo. Yo cuando entro al sitio de Claude, accedo vía web a un software que su interfaz de usuario es como una especie de página web y yo accedo a ese software. Ese software es la herramienta. ¿Tá? Entonces, cuando yo pregunto, bueno, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es una herramienta. Cuando me pregunten qué es Anthropic, es una empresa que desarrolla o trabaja o funciona dentro del campo de inteligencia artificial generativa a nivel comercial. Y ahora viene otro elemento más que es el modelo. ¿Tá? Entonces, el modelo es un sistema que es entrenado para poder procesar entradas y a partir de esas entradas producir resultados. ¿Tá? Esto lo logra hacer, ¿por qué? Detectando patrones. Entonces, en el entrenamiento lo que se hace es que aprenda patrones. Y a partir de esos patrones que aprende durante su entrenamiento, cuando nosotros le pedimos algo, le solicitamos algo, le ordenamos algo, el modelo ve a qué patrón se ajusta y en función de eso nos da una respuesta. ¿Tá? Entonces, la relación con la herramienta es que una herramienta puede permitir elegir entre varios modelos o cambiar de modelo sin cambiar de aplicación. ¿Tá? Es bastante común cuando utilizamos una de estas herramientas, ChatGPT, Claude, Gemini o alguna otra, que si no tenemos un usuario pago, nos deje acceder a determinados modelos sí y a otros modelos no. Los modelos más potentes generalmente están reservados para los usuarios que pagan
Y a veces cuando nos dejan utilizar esos modelos más potentes, nos permiten muy poquitas iteraciones y dice, bueno, hasta acá llegaste, volvé dentro de 24 horas y se reactiva la posibilidad de que sigas utilizando estos modelos. Entonces, las empresas desarrollan las herramientas y a través de las herramientas nos permiten acceder a diferentes modelos. ¿Tá? Empresa, herramienta y modelo. OpenAI desarrolla el sitio de ChatGPT. Entonces ahí yo voy a entrar y voy a tener una familia de modelos que son los modelos que ofrece OpenAI, ¿tá? Que tienen diferentes tipos de nombres. Google desarrolla y nos ofrece la herramienta a través de un sitio de internet, que es el sitio como que tenemos a Gemini, y hay modelos de Gemini que también tienen sus nombres, que es de la familia de Gemini. Y algo similar sucede también con Claude, ¿tá? Entonces, para hacer una analogía, y yo no entiendo nada de autos, ya estoy contigo, Waldemar. Para hacer una analogía, nosotros tenemos el auto, por ejemplo, de la empresa que desarrolla un auto puede ser Ford, como lo es OpenAI. Es una empresa. Ford desarrolla autos. El producto que desarrolla OpenAI es ChatGPT. Y después existen diferentes tipos de motores. Entonces yo puedo tener un auto en Ford, un auto Ford que utiliza el motor EcoBoost. ¿Tá? Y el auto puede ser un Mustang, que no acá, utiliza este motor EcoBoost, pero puede utilizar otro motor. ¿Tá? Según el motor que yo utilice en mi auto, voy a tener diferente nivel de potencia o de capacidad. Entonces yo en OpenAI puedo utilizar ChatGPT y puedo utilizar Sol 5.6, por ejemplo. ¿Tá? Que es en este momento es el modelo más desarrollado que tiene ChatGPT, si no me equivoco, al día de hoy, que es 13 de agosto de 2026. ¿Tá? Y puede tener otros que se llaman Terra y otros que se llama Luna, y antes se llamaban modelo 4.5, 5.3 y cosas por el estilo, a veces le ponen nombre, a veces no, es todo muy mareador, pero básicamente nosotros elegimos una herramienta. Esa herramienta es desarrollada por una empresa y en esa herramienta tengo varios modelos para elegir, si es que me dejan elegir, y puedo elegir los modelos. Algunos son más inexactos generalmente, pero me dan respuestas más rápidas. Los otros, los que son mejores, dan respuestas más lentas, pero mucho mejores, demoran más en darnos la respuesta. Generalmente eso es una regla que se cumple. Y bueno, esa es la idea más o menos que quieren que tener. Entonces ahí sí, habla Waldemar, que te escucho para ver la, la- la duda que tenías. Dale, Waldemar. Esas versiones o variantes, lo que sea del Gemini que dice que hay una versión, hay un modelo hay modelo de Gemini que es de procesa y genera y modelo de interactuar y luego modelo de empresa. Bueno, no dice modelo del Gemini de empresa, pero el punto es, ¿están en la misma IA o están en aplicaciones separadas? Generalmente están en la misma. O sea, Ah, voy al ejemplo de ChatGPT siempre para darles el ejemplo. Vos cuando vas a la barra de poner instrucciones, la barra de escritura, tenés una pequeña opción a la derecha que si haces clic ahí, podés cambiar el modelo que estás usando. Antes lo tenía ¿dónde? en la barra donde uno escribe. Eso si quieren después lo vemos, ¿está? Lo que me importa ahora es que entiendan que ustedes cuando van a utilizar la herramienta pueden elegir diferentes modelos, ¿tá? Es más, a veces hoy en día ya nos guían las herramientas y dicen, ¿vos querés crear una imagen? Ah, sí, clic acá. Y ahí ya nos carga, por ejemplo, estoy en Gemini, que estabas hablando ahora, Waldemar, de eso, en Gemini, me carga el modelo Nano Banana, que es el que utiliza Google y Gemini para generar imágenes que en su momento fue un golpe espectacular cuando surge ese modelo. Hoy en día ya todos los demás lo han alcanzado, lo han superado, o sea, de las empresas más importantes. Pero ahí ya me lleva para un lado. Si quiero editar texto o hacer escritura creativa, por ahí me pueden llevar para otro, me da otro modelo.
y después está en nosotros elegir los modelos en función de las necesidades que tengamos o de urgencia que tengamos en que nos dé una respuesta. ¿Está? Pero en este momento la idea que yo quiero que se queden es esa. Yo entro a una herramienta, lo que está en el medio. Esa herramienta es desarrollada por una empresa, que está a la izquierda. Y a la Ay, derecha lo que voy a tener son diferentes modelos que puedo elegir. Según el modelo que elija, tendré diferentes potencialidades para utilizar esa herramienta. Así que ahora vamos al funcionamiento. Estefano, adelante. Bueno, profesor, quería consultar, antes Mm. de seguir con el siguiente punto. En las calificaciones previas, tengo conocimiento de que las IAs se estarían separando más por los tipos de datos que éstas estarían manejando, más que por la utilidad que éstas tendrían que tener. Tipo, ¿no sería otra forma de clasificación el tenerla en función de de los bancos de datos que éstas utilizan? Para poner un ejemplo, Gemini como para la búsqueda y generación de imagen, Google AI para la búsqueda en Internet, tanto para las bases en la escritura de, no sé, de un artículo científico, como Notebook LM para las bases didácticas que tiene de estudio. Ahí va. Sí, vos en realidad vos me estarías ahí como dando una clasificación de para qué es mejor. O sea, yo quiero hacer texto creativo, lo mejor es que utilice Gemini. Si yo quiero generar imágenes, lo mejor es que utilice otra cosa. Si yo quiero generar código de programas, que utilice otra cosa. Algo así, ¿no? Sí, Sí, eso mismo, sí. puede ser una forma de verlo, pero el tema es que como van cambiando, es como una carrera de caballos, se van alcanzando y se van pasando. Eso puede variar mucho. Por ejemplo, hace 6 meses o un poquito más, usar Nano Banana de Gemini para generar imágenes era indiscutido, ¿está? Porque era espectacular. Hoy eso ha cambiado bastante. Sí, Y a veces hay lógicas comerciales también ahí atrás. eh, y hay varios aspectos. Generalmente es muy común cuando le preguntan a un divulgador sobre inteligencia artificial, un divulgador de YouTube, de TikTok, de Instagram, tiene esa tendencia de decir, bueno, si vos querés utilizarlo para investigar, utiliza tal herramienta, si querés verlo para utilizar tal otra. Y en realidad, en el fondo, todas tienen, o sea, cojean de la misma pata. O sea, todas tienen ciertos problemas y lo importante es eso, que incluso siempre que hemos dado estos cursos, desde el año pasado, la IA va cambiando cosas que nosotros enseñamos en un curso de 16 semanas y no digo que dejan de tener actualidad, pero que cambian mucho de lo que nosotros venimos enseñando, cosas que van cambiando y las empezamos a mostrar. Lo que ustedes tienen que aprender es a no atarse tanto por una herramienta específica de una empresa específica, sino en entender que van a seguir surgiendo muchos modelos, muchas herramientas con diferente funcionalidad, ¿tá? Y más específicas para hacer. Yo creo que van a empezar a surgir cada vez más herramientas específicas para hacer algo. Es decir, al nivel de que, por ejemplo, si yo tenía que programar antes, me instalaba un entorno de desarrollo y programaba. Cuando aparecieron las IA, empiezo a ir a la IA y a pedirle que me dé el código. En realidad lo que está atendiendo ya hoy en día es que yo incorporo en mi entorno de desarrollo posibilidades de inteligencia artificial, con modelos específicos que están entrenados para desarrollar código. Algo similar está pasando, por ejemplo, con Canva, con Photoshop, con todas las herramientas. Yo creo que vamos a atender a eso, a que las herramientas de entrar a ChatGPT, entrar a Gemini, entrar a Claude, eso en algún momento va a desaparecer, creo. Esto está quedando grabado. Creo que va a desaparecer en algún momento. Y simplemente lo que vamos a hacer es, voy a entrar al Word de Office y voy a tener mis herramientas de inteligencia artificial ahí, como tengo mi chequeador de ortografía o cosas por el estilo.
Voy a entrar a cualquier editor de imágenes o de video, voy a tener mis herramientas de IA ahí, y todas ya van a venir cargadas con modelos muy específicos para las tareas que yo quiero hacer. ¿Tá? Y no estos modelos que nos sirven más o menos como para todo. ¿Tá? Y creo que va a pasar eso. O sea, el médico va a entrar al programa que tiene en el CASMU de historia clínica y ahí ya va a tener las herramientas para poder diagnosticar las enfermedades de las personas que atiende. ¿Tá? Eso creo que es lo que va a suceder y vamos a atender un poco a eso. ¿Tá? Y así que está, eso es lo que yo les pediría a ustedes, es que hoy en día existen realidades, hay uno que es mejor en imágenes, mejor en video, cosas por el estilo, sean pagos o no, pero que tengan en cuenta eso, que esto cambia todo muy rápido y que eso que hoy parece una verdad absoluta o que es real, en pocas semanas puede cambiar, incluso ni siquiera por una gran empresa, por alguna empresa pequeña que larga algo nuevo y que rompe el mercado y todo el mundo se pone a hablar de ellos. Que generalmente hacen esas cosas para meter una empresa chiquita y venderla por 1.000 millones de dólares y, y hacerse millonario para el resto de la vida. Pero bueno, más o menos por ahí andaría el tema. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos por tu pregunta. Ahora vamos a ver un par de términos que aparecen muy seguido en la inteligencia artificial generativa que utilizamos hoy, que es el prompt, que se traduce como instrucción, orden, ¿tá? Y bueno, es una entrada que una persona, un usuario, proporciona para orientar una respuesta o la acción que esperamos de un sistema de inteligencia artificial generativa. Un ejemplo es esto, lo escribimos a ChatGPT, explícame qué es un archivo histórico en 2 frases. ¿Tá? Le estoy pidiendo algo, le estoy ordenando algo, le estoy pidiendo que me dé algo. Puede ser una pregunta, una orden, puede ser un texto, pueden ser datos que le damos, una base de datos, lo que sea, imágenes, lo que fuese, o una combinación de todos estos elementos. ¿Tá? Eso es un prompt. Prompt, instrucción, algo que se llama ingeniería de prompts, prompting, como si fuera el presente continuo en inglés, y en al final, porque es toda una historia. Saber hacer prompts, yo diría que es, no voy a decir que es todo, pero es saber hacer muy bien un prompt es más importante a veces que la potencia del motor que utilicemos o la herramienta que estemos utilizando. ¿Tá? Es importantísimo y no es tan difícil. No es nada difícil hacer un buen prompt para obtener más específicamente lo que estamos buscando nosotros. Adelante, Cristóbal, te escucho. No, sí, un pequeño aporte. Yo trabajo con inteligencia artificial, sobre todo para la creación de contenidos, y un motivo por el cual uso mucho la IA es por investigaciones, porque son investigaciones largas las que hago. Hago contenido, por ejemplo, explicativo y necesito mucha información. Un buen prompt, te voy a poner un ejemplo de un prompt que suelo hacer, que es indicarle a la IA punto por punto qué zonas investigar de determinado tema y que después me adjunte los links, porque por ejemplo ChatGPT, que es el que suelo usar yo, dice ChatGPT suele cometer errores, entonces le digo, adjuntame los links de los sitios en donde sacas información para corroborar. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de un buen prompt o de un prompt bueno para empezar. Bueno, sí, gracias por tu intervención, Cristóbal. Vos ahí adelantaste, spoileaste un montón de cosas que vamos a ir viendo en el curso, que tienen que ver con eso que vos decís, que lo dice Cristóbal. Él dice, básicamente lo que Cristóbal nos dice es, yo cuanto más detallo lo que necesito, mejor es la respuesta que obtengo. ¿Tá? Y eso tiene justamente que ver con lo que es la inteligencia artificial generativa. Es lo que yo les decía, el hueco que falta lo intenta completar. Si no tiene nada de contexto, y va a hacer lo que puede. Ahora, si tiene mucho contexto, y yo cuando le pido que me haga una imagen le doy detalle prácticamente que pixel por pixel, le digo, quiero que tenga tantos colores, que aparezca una persona que haga esto sentada no sé dónde, ubicado en la parte superior izquierda de la imagen y debajo, y escribo, no sé, un prompt de 20 páginas para hacer una imagen, me va a dar una imagen muchísimo más exacta a lo que yo necesito, a lo que yo estoy queriendo obtener, que si yo simplemente le digo, quiero una imagen de una mujer que aparece en una foto, con un paisaje. ¿Tá? Entonces, eso es lo que tiene que ver. Y después lo que Cristóbal nos cuenta, que es, él lo que le pide es, dame prueba, dame referencias que existan que apoyen esto que me estás diciendo. Y después ver que esas referencias existen.
Eso es algo que es ineludible para que el uso de la IA por nosotros como herramienta sea útil, ¿tá? Y sea seguro, que es la intervención humana, la supervisión humana, ¿tá? Nosotros vamos a chequear, incluso les vamos a enseñar alguna técnica bastante rápida de que podemos utilizar otras IAs para chequear lo que nos da una IA, ¿tá? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver de a poco diferentes tipos de técnicas, de cosas que a ustedes, por ejemplo, les pueda llegar a servir para estudiar, ¿tá? Así que, bueno, gracias Cristóbal por la intervención. No, usted. Y ahora vamos a ver token, ¿tá? Que es otra cosa que aparece. Dice, no, los tokens, la tokenización, el token, porque los tokens no sé cuánto, y las IAs cuentan en token, cosas por el estilo. Un token es una unidad en la que un modelo divide y procesa una entrada, un prompt, o construye una salida. Yo escribo, este, dame la imagen de un sol en el cielo. Eso tiene una cantidad de tokens para el modelo, para la IA, ¿tá? Y cuando él me responde, me da una imagen, me da lo que sea, eso también se puede medir esa respuesta en cantidad de tokens. Pero esos tokens no necesariamente, y diría casi nunca, en la práctica, se asocian con una palabra. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ahí dirás son 3 tokens. No, acá hay un ejemplo totalmente inventado que dice la es un token, inteligent es otro token, CIA es otro token, artificial es otro token y el punto final es otro token, ¿tá? De hecho, los puntos finales para reconocer el texto y el sentido del texto son muy importantes, los puntos, las comas, los espacios, ¿tá? Entonces, es parte de lo que tiene que ver con el tipo de inteligencia artificial que estamos utilizando nosotros y no quiero enloquecerlos, pero incluso en particular estamos nosotros utilizando inteligencia artificial generativa de un tipo muy específico que es la que utiliza una determinada arquitectura, ¿tá? Esa arquitectura se llama Transformers, que fue la que generó toda esta revolución que estamos viendo ahora. Porque la inteligencia artificial generativa no es de ahora, de hace poquito. O sea, es muy reciente, pero tiene unos más de 10 años, 15 años por ahí, 14 años, ¿tá? Entonces, esto es importante que entiendan el tema de los tokens. Volviendo al tema de los tokens, ¿por qué es importante los tokens? Porque, bueno, las entradas y las salidas las convierte en tokens y las cuenta con tokens. Y es lo que termina utilizando para poder darnos las respuestas, ¿tá? Y a veces por el tema de lo que es la capacidad y el uso comercial, ¿tá? Los modelos en sí generalmente tienen un límite de tokens. Si le doy una respuesta muy grande, le doy una orden muy grande, o me tiene que dar una respuesta muy grande, no me la da, ¿tá? Porque tiene un límite de cantidad de tokens en que puede trabajar, no es infinito. Eso a veces nos sirve para tener en cuenta para poder hacer las cosas en diferentes pasos o para pedir las respuestas en diferentes iteraciones, ¿tá? Pero además también hay usos comerciales. Entonces algunos costos se manejan en tokens. Hay cuotas, hay límites, según el tipo de usuario que yo tengo, cuántos tokens puedo gastar por día, cosas por el estilo, ¿tá? Entonces a veces es bueno que ustedes tienen una cuenta media chuminga ahí que tiene pocos tokens y se le acaba rápido. Y bueno, si yo le mando una imagen y le pido que me procese la imagen, tiene un montón de tokens. Por ahí, en lugar de mandar la imagen, me serviría describirle la imagen, ¿tá? O si le quiero pasar un texto, pasárselo en TXT plano y no un PDF o un docx, ¿tá? Porque eso va a hacer que consuma mucho más tokens, ¿tá? Que cuando le mando el texto plano. Y por ejemplo, para que tengan una idea, yo colaboro con un proyecto internacional que se dirige desde Chile, en donde postularon a unos fondos de Amazon, y Amazon le dio a ese proyecto $2 millones, ¿tá? Para que trabaje. Pero esos $2 millones, ¿qué son? ¿Cash contante? No, ni cerca. Son $2 millones en tokens. O sea, nosotros nos podemos conectar
a ciertos servidores de Amazon, ¿tá? Y utilizar interacciones en tokens, que básicamente lo están utilizando desde Chile para seguir entrenando a un modelo de inteligencia artificial que se está desarrollando, que se llama LATAM GPT, que es para el lenguaje latinoamericano. Y bueno, lo están utilizando para eso. Entonces, Amazon le dio $2 millones a este proyecto, pero eso lo hacían tokens. ¿Tá? Si yo quisiera utilizar los de Amazon, puedo. Entro, yo, ser humano, José, entro, contrato una cuenta de Amazon, le pago por un servidor, le pago por unos tokens, me pago en alguna cuenta y podré acceder, no a $2 millones porque tengo un poco menos de plata, pero podría llegar a acceder. Ellos nos dan eso al proyecto, $2 millones para que hagamos esa investigación. Y bueno, pues yo me empecé a adelantar un poco en lo que es la evolución histórica de la India, ¿tá? Porque vamos a escuchar a mucha gente que va, que viene, que habla, y esto, lo otro. Entonces, para ordenar un poquito, ahí hay unos puntos que son como hitos en el desarrollo, en la evolución histórica. Vean que algo que comienza ya en 1950, o sea, no sé si fue antes o después del 16 de julio, pero fue en 1950, por ahí más o menos, que Alan Turing, ¿tá? Se planteó la pregunta de cómo poder determinarse si las máquinas piensan o no, si una máquina piensa o no piensa. ¿Tá? El tipo agarró y vio que era muy difícil eso, que era muy, muy volado, que no lo podía establecer, pero él se quedó con un elemento y dijo, bueno, si una máquina puede llegar a hacer creer a un ser humano que está hablando, a ese ser humano piensa que está hablando con un ser humano y no con una máquina, podríamos decir que la máquina se puede percibir como un ser inteligente, aunque no lo sea. O sea, no respondió a la pregunta ¿cómo hago para saber si una máquina piensa o no piensa? O cómo saberlo, sino que se quedó con eso. Eso se llama el test de Turing. ¿Tá? ¿Qué es eso? Si una máquina convence a alguien de que, o le hace creer a alguien que está hablando con un humano, bueno, superó el test de Turing. Si quieren ver, Turing, hay una novela llamada Rompiendo Códigos, porque él fue el líder del proyecto, eso cuenta la historia, que logró romper el código de las máquinas Enigma, que eran unas máquinas de codificación que tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con la que codificaban todos los mensajes y se los mandaban. ¿Tá? Entonces se llama Rompiendo Códigos, después nombres similares, hay una película relativamente bastante reciente sobre esto y muchas otras, pero que cuentan esto de Alan Turing ahí, y que bueno, él al final terminó como Alan Turing era homosexual, a pesar de todo lo que significó su trabajo para el triunfo del Reino Unido e Inglaterra, terminó siendo perseguido por ser homosexual y en condiciones muy malas, terminó sus días. Y después viene Dartmouth, o como se pronuncia bastante difícil. Dartmouth fue una especie como de congreso, convención, taller, eh, como un summit, ¿no? Un lugar donde se reunieron varias personas que hablaban sobre estos temas vinculados con las máquinas y lo que las máquinas podían hacer, y ahí se entiende que se consolidó el término inteligencia artificial a partir de esa reunión de Dartmouth, en un lugar de Estados Unidos, creo que era en Oregon o en Ohio, no me acuerdo ahora. Y bueno, fue en 1956 que se empezó a utilizar el término inteligencia artificial. Luego en los 80 vinieron los sistemas expertos, ¿tá? Que permitían resolver problemas para dominios, para cuestiones específicas, o sea, dominios de áreas específicas, muy específicas, permitían resolver problemas en los años 80. Después en el 97 vino Deep Blue, ¿tá? Que Deep Blue fue una computadora de la IBM que jugó al ajedrez con un campeón de ajedrez que nunca me acuerdo si es si es Karpov o Kasparov, que es no, con Kasparov. Compitió contra Kasparov, Deep Blue, y pudo derrotar a Kasparov.
Lo que no cuenta la historia es que la primera vez que jugó ganó Kasparov. Unos meses después o un año después volvieron a jugar y ahí sí le ganaron. Yo vi eso por televisión, o sea, como una noticia que se daba en el informativo, ¿no? No sé, habré visto 30 segundos, y era Kasparov en el tablero compitiendo y un montón de tipos alrededor de una computadora sacando información y llevando la jugada que tenían que hacer para poder ganar. ¿Tá? Y después viene el aprendizaje profundo o el deep learning, ¿tá? En el 2012, que ahí sí nos acercamos un poquito más a, a lo que es la inteligencia artificial que hoy en día usamos, que lo que hacía era combinar datos y el tema de tener computadoras más potentes y algo importante que apareció, que fueron las redes neuronales, ¿tá? Que básicamente es una forma que tiene de trabajar algunos programas, algunos softwares, que intentan imitar las redes neuronales humanas. ¿Eso qué permitió? Que las máquinas pudieran empezar a reconocer imágenes, a reconocer voces, ¿tá? Y, por ejemplo, a reconocer las estructuras de los lenguajes. Entonces empezaron a haber traductores más específicos, generadores de imágenes. Allá por el 2012 se generó una de las primeras imágenes, demoraba días, pero generaba una imagen de una persona que era fotorrealista. Impactaba mucho eso, pero costaba un montón, ¿no? Hacer. Entonces, todos estos avances fueron fundamentales para poder llegar a las herramientas que estamos utilizando hoy. O sea, es un poco el camino, no es un camino tan lineal como el que vemos ahí, ni son los únicos elementos, pero es el camino que yo uniría desde Turing hasta 2017, 2022, que aparece ChatGPT, y hoy en día 2026, uso extendido, podría haber sido 2023 o 2024, pero bueno, 2026. Y bueno, en el 2022 aparece ChatGPT, y lo que hace es que populariza el uso de estas herramientas. Antes estas herramientas eran utilizadas en algunos laboratorios, en algunos lugares de desarrollo, en universidades, en empresas que invertían en investigación y desarrollo, ¿tá? Y esto se transformó como un producto que llevamos en el bolsillo y le preguntamos, estamos en el supermercado y le preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre la cebolla blanca y la cebolla de verdeo? Y el tipo nos responde. Antes de hacer esa respuesta, costaba mucho tiempo y por ahí muchos miles de dólares. Hoy lo hacemos por nada. Y esto generó que se extendiera el uso, ¿tá? Y que llegara a las casas. Algo similar, capaz que muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando, lo que fueron las computadoras Sinclair. Era una computadora que era como un teclado, pero ahí venía una computadora y vos te la llevabas para tu casa y la conectabas al televisor, a los televisores de aquella época, por la antena la conectabas. Entonces ahí podías usar esa computadora en tu casa. Eso fue un cambio brutal, porque permitió que algo que estaba solamente en centros de datos, en universidades, en departamentos de investigación y desarrollo, en grandes empresas, estuviera dentro de las casas y fuera como una especie de electrodoméstico, ¿tá? Sinclair fue el que las inventó, hubo una versiones brasileñas que se llaman las TK, TK90, TK95, pero que básicamente era eso, uno puede tener una computadora en la casa y conectarla al televisor y utilizarla. Y en el 2017, Attention is All You Need es un paper, el nombre de un paper que presentaron unas personas que trabajaban en Google y que Google le mostraron la investigación que habían hecho y Google no les dio bolilla, que lo que hicieron fue presentar una nueva arquitectura, una nueva forma de trabajar con las redes neuronales, ¿tá? Que parecía contraintuitiva, porque iba a consumir mucho más capacidad de cómputo de lo que se consumía en ese momento. Hay que entender que estos que hicieron esto trabajaban en Google con los traductores de idiomas, con el traductor ese que usábamos, el translator que usamos de Google, con eso trabajaban. Y ellos buscando que fuera mejor, intentaron hacer algo distinto. Decir, bueno, si en lugar de pensar cuál es la próxima palabra que viene y cómo se relacionan, ¿por qué no hacemos que cada palabra del texto se relacione con todas? Y de esa manera tenemos más contexto y vemos qué es lo que tendría que venir más adelante. Entonces me parecía contraintuitivo porque iba a consumir muchos más recursos de una computadora. Pero bueno, esa forma de pensar les llevó a desarrollar una arquitectura específica. Las arquitecturas en los sistemas es como un edificio.
En un edificio tenemos diferentes componentes, que la parte eléctrica, la parte de agua, la azotea, los apartamentos, los baños, y cómo se relacionan entre ellos. Eso es lo que hace la arquitectura. Bueno, el sistema de arquitectura de sistemas es eso, es tener los mismos componentes, pero ver cómo se relacionan entre sí. Ellos hicieron una propuesta, y esa propuesta, esa arquitectura, fue la que dio lugar a las herramientas que hoy estamos usando todos los días, todo el tiempo, como ChatGPT, como Gemini, etcétera, etcétera. ¿Tá? Ellos fueron los que, hay que reconocerles, no ganaron un peso por eso, eh, reconocerles que fueron ellos los que desarrollaron esa idea. Y ahora vamos a ver dos cosas que tienen que ver, se habla mucho de entrenamiento y otra cosa que nos habla mucho que es la inferencia. Entonces vamos a ver estos dos conceptos, ¿tá? Y vamos a ver qué diferencia tiene uno con el otro y qué significa. El entrenamiento es un proceso mediante el cual se ajustan los parámetros de un modelo, ¿tá? Le ajustamos las perillas, como lo hizo nuestro anterior presidente, para aprender patrones a partir de determinados datos. Esto es antes que los modelos los podamos utilizar. El proceso de entrenamiento es anterior a que el modelo esté liberado y lo utilicemos, ¿tá? Básicamente, esto consta de dos partes. En el entrenamiento lo voy a decir en grandes rasgos. Uno es, cuando hacemos una pregunta, la respuesta tiene que ser una respuesta determinada. Según qué tan cerca esté de lo que nosotros preguntamos, la respuesta que nos dio, la calificamos. Y él va aprendiendo la IA si la respuesta que nos dio está mal calificada o bien calificada. Y otra es mostrándole directamente patrones. Agarrando una imagen y diciendo, marcando ese, bueno, te voy a marcar todas las que son personas. Y marca en la imagen todas las personas. Te marco en la imagen lo que son textos. Y marca los textos. Y le vas enseñando de esa manera. Eso se hace en IA. Se hace con seres humanos, se hace con máquinas, pero al día de hoy se hace con seres humanos, ¿tá? Hay países pobres donde la gente cobra poco, donde van y les dan accesos a IA y les pagan una miseria y hacen que entrenen los modelos, ¿tá? Es un aspecto que generalmente no vemos de la IA. Y eso es un proceso anterior a que esté disponible el modelo para ser utilizado. La inferencia o el uso es un proceso a través del cual un modelo que ya fue entrenado, ¿tá? Recibe una entrada y calcula una salida. Esto es lo que hacemos todo el tiempo cuando usamos nosotros la IA. Hacemos uso o inferencia. Ese proceso de utilizar, de pedirle algo y que nos responda algo, se llama inferencia, ¿tá? Y el otro se llama entrenamiento. Son dos conceptos diferentes de muchos conceptos que hay en lo que hay que hacer desde que se crea un modelo desde cero, que hoy en día no vamos a entrar en eso, pero ya casi ningún modelo se crea desde cero, hasta que ya esté disponible para su uso y cuando ya lo usamos. Adelante, Agustina. Buenas, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. Entonces, cuando nosotros usamos un modelo de inteligencia artificial generativa, no lo estamos entrenando, o sea, no es que aprende mediante nuestra interacción, sino que el entrenamiento se da previo a que el modelo salga al uso del público. Porque está como, no sé, por lo menos yo tenía como esa, no sé, falsa creencia de que cuando nosotros, cuanto más utilizamos una IA, más va aprendiendo y más se va entrenando el modelo y te da respuestas más acertadas. No sé, capaz eso nada que ver. No, está bien. Es una cosa que estaba muy, muy vinculada, porque nosotros decimos, se decía mucho, incluso por divulgadores, porque cuando nosotros les empezamos a explicar a la IA cosas, o le decimos lo que está bien y lo que está mal y va aprendiendo, en realidad Sí, lo que hace la IA, cuando, por ejemplo, la IA nos da algo y le decimos gracias, que parece una abogada, la IA entiende que le dimos algo que funcionó. Entonces ella dice, en ese momento, en ese chat, la IA va y dice, quiere algo por este lado. Entonces obtiene más contexto. Dice, esta respuesta que yo le di fue una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, es por este lado y obtiene más contexto. Pero en realidad es como que yo esté enriqueciendo mi prompt y no enseñándole, ¿tá?
De hecho, capaz que mañana le puedo pedir a la misma IA en otro chat otra cosa y ya no se acuerda de nada y no nos responde correctamente. Pero tal, el modelo de entrenamiento es anterior cuando esté disponible, ¿está? Bien, Pero gracias. lo que sucede es eso, que generalmente cuando nosotros le vamos dando cosas o cuando aparece una manito abajo que dice estuvo bien o estuvo mal, nosotros le damos una interacción, estamos enriqueciendo el contexto del prompt que le estamos dando. No obstante, es posible que nuestras iteraciones después las utilicen para entrenar modelos. Puede llegar a suceder eso, ¿está? Pero yo diría que, por ejemplo, Gemini o Google hoy en día utilizan más que tus iteraciones de Gemini, utiliza tus correos de Gmail para entrenar a sus modelos, los textos de tus correos o de nuestros correos en general para entrenar a los modelos, ¿está? Pero sí, hoy en día se agarran de todo. ¿Tá? De hecho, han violado todos los derechos de autor habidos y por haber para entrenar modelos. Se entrenaron utilizando un montón de fuentes sin tener permiso, libros y cosas que tienen derechos de autor para entrenar los modelos. Así que bueno, es eso. Profe, Gracias por... Sí, consulta en base a eso. ¿Qué tan real? Viste que salió una noticia que dicen que una compañía de IA compró no sé cuántos libros que solo había una edición o eran tipo muy viejos y cortaron tipo la parte, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, que los destruyeron para poder, no sé, pasarlos por un escáner y de esa manera alimentar sí, el ahí modelo. va, y quedárselo solo a ellos. ¿Es real? Eh, no sé, o sea, no sé si es real porque sé que leí o escuché algo de eso, o sea que no puedo decir que es real, pero sí puede pasar que no solamente eso, para digitalizar textos se desarman y se vuelven a armar, pero no sé que lo hayan querido utilizarlo para quedárselos, no sé. La verdad que no sé, escuché esa misma noticia que vos, pero no te puedo decir si es verdad, si es fake news, si la están pintando de colores, no sé, eso no sabría decírtelo. Pero sí, cosas así se hacen, aunque hoy en día se accede mucho más a lo digital, que es mucho más fácil y mucho más económico que estar comprando libros en la Feria de Tristán Narvaja, eh, desmembrándolos y escaneándolos, que es mucho más costoso y lleva mucho más tiempo y te da Sí, no un sé, ahí universo decía como súper que les pequeñito. cortaban el lomo del burro, del lomo del No, burro, el lomo del libro, sí, y después los pero me suena. prendían fuego para tener como ellos esos libros que son medios como únicos. O sea, puede llegar a pasar que haya pasado algo de eso, puede haber pasado. Pero es Lo que legal, sí a eso voy, es legítimo, o sea, sí, sí, depende, o sea, a ver, hay una creencia como que los libros no se pueden destruir. En realidad se pueden destruir los libros. Eh, yo puedo destruir un libro de la basura y no es un delito, o sea, eso no se puede llegar a hacer. El tema es si por ahí tiene un valor patrimonial, entendería yo que según la ley del país donde esté, podrían estar cometiendo un delito si yo estoy destruyendo un libro que tiene un valor patrimonial. Y después escanear los libros está en un limbo legal, por ejemplo en el caso de Uruguay, porque si el libro tiene derechos de autor vigentes, yo cuando compro el libro me comprometo que lo voy a utilizar yo, lo voy a leer yo, y no se lo voy a prestar ni siquiera a un amigo para que lo lea. ¿Tá? Y no voy a hacer copias del libro, no me voy a poner con un lápiz y un papel y empezar a hacer copias del libro. ¿Tá? Y tampoco escanearlo. Entonces, en ese caso, estarías incumpliendo la ley de derecho de autor, pero digo, las han violado todas las leyes de derecho de autor, no les importa nada, ¿está? Así que ya lo han hecho. O sea que todo es posible. A ver, tengo dos manos levantadas ahí. Estefano primero. Sí, yo tengo una duda, porque cuando en los modelos de IA que se les permite subir, por ejemplo, diferentes textos, o estos mismos tienen acceso, como previamente había mencionado, que Notebook LM trabaja con material que vos le proporciones y no es capaz de buscarlo en la red. Mientras que Cloud, por ejemplo, siempre y cuando vos le proporciones ese material, va a complementar con la red y Gemini lo que va a terminar haciendo es, con el material aparte que vos le diste o independiente al material que diste, va a terminar trabajando con Internet en sí, teniendo la posibilidad de acceder a páginas tales como Cielo, por ejemplo. Mm. Y de esta forma sería parte del proceso de pensamiento de la misma IA o sería parte del entrenamiento que ésta estaría recibiendo.
O sea, porque lo No, que estaría buscando sería la compilación de datos para darte a vos la respuesta que estás buscando, sí, en realidad, ¿no? agradezco tu pregunta. En realidad, ya sería algo que tiene que ver con las funcionalidades que nos da esa herramienta o esa aplicación de software. La funcionalidad no sé, yo tengo un editor de texto y puedo chequear la ortografía, eso es una funcionalidad. Puedo insertar una foto, es una funcionalidad. ¿Tá? Entonces acá sería como funcionalidades que nos daría un modo, en el caso de algunas IAs, en que yo le digo, mira, yo quiero que trabajes como una IA, pero solo busqué información, usar la información que está acá adentro de este conjunto, este corpus de, no sé, de papers o textos o elementos que yo te doy. ¿Tá? Pero Y no esos es que- elementos que autogenera, perdón, profe. sí, Pero esos sí, elementos que autogenera la IA, más lo que se le está entregando por parte del usuario, ¿no terminaría tipo causando como un uroboro de la misma información, terminando que genera algo mal? ¿O directamente se filtraría en función de lo que uno solicita? o sea, en realidad lo que va a suceder es que el modelo ya está entrenado con un montón de información. El modelo no va a salir a buscar información por fuera de esa, que es algo que hacen hoy todos los modelos. En un principio no buscaban en Internet, no se conectaban a Internet y hasta tenían información vieja ya por el 2022. Hoy en día eso ya no existe, salen todos a buscar información y fuentes, ¿tá? Para dar una mejor respuesta y para tener más contexto. Eh, pero la realidad es que lo que hace es darle más bolilla a lo que vos le estás dando, ¿tá? Y se trabaja con lo que vos le estás dando. Entonces eso te permite, por ejemplo, en el caso de Notebook LM, que un profesor les manda a ustedes o les pide que les manda dos, tres PDFs para leer sobre un tema, y ustedes le pueden cargar esos tres PDFs y después decirle, bueno, a ver, explícame los conceptos más importantes de estos tres PDFs, de este tema. Bueno, ahora haceme una charla entre dos personas que hablen de este tema como si fuera un programa de radio, se los hace. Bueno, ahora haceme un mapa conceptual de los diferentes elementos para yo entender cómo se relacionan los diferentes términos o elementos más importantes de esto. Y después ustedes pues, les pueden empezar a hacer preguntas para entender más y él les va a empezar a responder. ¿Tá? Entonces, él va a construir las preguntas con sus modelos, ¿tá? Pero va a utilizar lo que está como respuestas como verdadero, lo que está en los tres PDFs que ustedes le subieron. No tenemos que olvidar algo que es, y en realidad no tenemos que olvidarlo si es que no lo sabían, que todas estas herramientas que utilizamos nosotros hoy en día son predictores de texto. O sea, lo que hacen es predecir lo que viene. Y además, y ustedes dicen, bueno, pero genera imágenes. Y bueno, claro, porque también predice. Las imágenes son código, ¿tá? El audio es código. Todo eso se puede pasar a texto en algún momento, de alguna manera, ¿tá? Y lo que hacen es generar esos archivos. Y un predictor de texto, para que los que no saben, es cuando yo abro el WhatsApp en mi celular y empiezo a escribir, pongo H para iniciar un mensaje, enseguida me sugiere hola, porque sabe que lo más probable es que cuando yo inicie un mensaje y pongo la letra H, voy a escribir hola el 75% de las veces que lo hago. Entonces ahí va prediciendo texto. Y es eso. Lo que son estos sistemas son predictores de texto. ¿Y ¿Tá? en qué Y, punto es que terminaría, tipo, donde se podría marcar una línea entre el entrenamiento y esa programación? Porque hasta eh, ahora, perdón, claro, porque el tema hasta ahora sería, el entrenamiento lo que pasa es básicamente mostrar, decirle algo a la IA, que ella te responda algo y vos puntuarle si está bien o mal. Les voy a dar un ejemplo, que espero que se entienda. Por ejemplo, vos tenés el Space Invader y agarro un modelo y digo, bueno, quiero que aprendas a jugar al Space Invader. Entonces, la primera vez, la tipa no se mueve, se queda quieta, la hace en bola y a los 5 segundos pierde. La segunda vez empieza a mover de un lado al otro y demora un poco más. La tercera vez tira un par de tiros, no sé qué, y un poco más. Entonces ya va aprendiendo, ¿tá? Va obteniendo puntaje y cuanto más puntaje obtiene, sabe que lo que hizo es lo más correcto. Entonces puede jugar
1 millón de veces se transforma en un jugador experto de Space Invader. ¿Por qué? Porque ella va haciendo todas las posibles cosas que puede llegar a hacer y se va fijando en las que le dan más puntaje o en las que está más tiempo viva. Que ahí viene otro tema de cuáles son las metas o los objetivos que yo le pongo a la IA para entrenarla. Pero básicamente es eso. La tipa termina, al principio no hace nada, es un desastre y a poquito va aprendiendo. ¿Cómo va aprendiendo? Bueno, con ese mecanismo que se llama de gratificación, ¿tá? Que es cuanto más puntaje obtenés, mejor, porque eso es lo que tenés que priorizar. Tenés que jugar este juego y vas a saber haber aprendido a jugarlo cuando hayas obtenido un puntaje de más de 10.000 en la misma partida. Entonces lo que ella hace, dice, bueno, lo que yo tengo que hacer es maximizar el puntaje que obtengo en cada partida. Y va haciendo cosas que le permiten maximizar el puntaje. Eso es en la parte del entrenamiento. Después que ya hace eso, y bueno, el que desarrolla la herramienta dice, bueno, yo tengo este modelo que juega bien el Space Invader, pero antes de eso, por ahí le puedo ofrecer otras cosas al usuario. Como decirle, bueno, ¿qué juego querés jugar? ¿Cuál es el límite de 10.000, 20.000 o 30.000 que tiene que alcanzar para que el juego sea exitoso y cosas por el estilo? ¿Tá? Entonces, aparte ya es el desarrollo, ya hay programadores que esto es todo muy, muy, muy recursivo, porque seguramente hoy en día, si vos no utilizas IA, no puedes trabajar en una empresa de desarrollo de software, pero van a utilizar IA, pero hay programadores, desarrolladores que van a desarrollar una herramienta que te dé determinado tipo de funcionalidades extras. Y el cambio grande que hubo acá entre lo que es el entrenamiento y estas funcionalidades fue un modelo de OpenAI, o sea que estaba en ChatGPT, que se llamó la letra O se llamaba, que es un juego chino. Ah, ese juego chino, que yo no conozco ni ahí, es un juego que los buenos jugadores, antes de hacer una movida, es algo parecido al ajedrez, es de estrategia, con fichas, antes de hacer una movida, piensan antes qué es lo mejor que tienen que hacer. Y antes la IA lo que hacía era uno le pedía algo y buscaba una respuesta ejecutando el modelo. Lo que empezaron a hacer a partir de los modelos, que esto estamos hablando hace no más de 2 años, que apareció es, a ver, ¿qué es lo mejor que yo tengo que hacer para dar una buena respuesta antes de ir a los modelos? Y eso es algo que ustedes generalmente están viendo más en las IAs en los últimos meses o años, que es el razonamiento. Que la IA a veces nos va diciendo, bueno, voy a buscar las fuentes que estén relacionadas con esto. Me parece que el usuario lo que quiere es tal cosa o tal otra. Tengo que estar seguro de este punto. O sea, primero piensa en qué pasos tiene que dar y después los empieza a ejecutar. ¿Tá? Y tal, con eso mejoró la IA bastante. Y bueno, más o menos ya está alcanzando su límite de lo que nos puede dar las IAs hoy en día, de estas de Attention is all you need, de los Transformers. ¿No? Muchísimas Bueno, gracias. no, por favor. ¿Está Erika ahí? Sí, buenas. Tenía la pregunta de básicamente de dónde saca la información para respondernos, pero prácticamente ya está respuesta de la información en Internet y los PDFs o los documentos que nosotros le damos. El tema es, a veces hay información nuestra personal que nosotros le damos a la guía, como por ejemplo cosas tan simples como en vez de fulanita, llámame menganita, o otras cosas como por ejemplo el otro día quería comprarle un regalo a alguien y esa información solo la tenía yo y mi chat GPT terapeuta, porque lo uso Mm, a veces para estas cosas boludas. Y después me mm. aparecieron, yo qué sé, era un niño, así que Legos justamente de esa edición. Y es como, ¿esta información se queda entre yo y la IA o va a una base de datos de la empresa? Va a una base de datos de la empresa, muy seguramente. O sea, no te lo puedo asegurar, no tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda. O sea, ellos utilizarán todas nuestras interacciones, todo lo que hacemos. Es que ¿Bananas? eso es así, o sea, no, ¿Dos no, no. bananas? ¿Cómo? Entonces está, ellos utilizan todo eso y seguramente utilicen para generar tu entorno.
O sea, para personalizar tu entorno para que esté más disponible a lo que vos necesitas o lo que vos estás usando. ¿Tá? Eso sí, o sea, por eso hay que evitar mandar datos. A ver, nosotros hoy en día nuestros datos están por todos lados, vamos a decir la verdad. Están por todas partes nuestros datos. Pero tenemos que tener cuidado. De hecho, si ustedes ven, si no me equivoco, en el primer práctico que les mandamos nosotros, dice una parte, tengan cuidado de no mandar datos personales o cosas por el estilo, porque son cuidados que hay que tener siempre. ¿Tá? Pero una cosa son los datos personales, o cuando yo voy y le empiezo a preguntar muchas cosas de fútbol y no sé qué, y de fútbol, y de fútbol, y de fútbol, ahí ya toma algo, que a mí me gusta el fútbol, y el fútbol, y soy hincha de tal equipo, y no sé qué cosa, y también es algo personal, toma características y por ahí me puede pasar que después me muestran publicidad de cosas de fútbol para que yo compre cosas similares. ¿Tá? Pero está, sí, o sea, estrictamente, yo lo que te puedo decir es que no hay ninguna prueba que utilicen lo tuyo por fuera de la empresa, pero sí, muy seguramente todo eso se lo quedan, lo utilizan. Hay una frase que yo no estoy muy de acuerdo, pero que dice que cuando algo es gratis en el mundo de Internet, en el mundo de hoy en día de las tecnológicas, eh, el pago sos vos, uno mismo es el pago. O sea, uno le da la información, utiliza las máquinas, utiliza las cosas. ¿Tá? Y Si bueno, algo gratis, el producto sos vos. sí, exactamente, algo de eso es la frase. Y bueno, eh, algo de verdad tiene eso, tiene de realidad que sí, que es así. Estefano, Perdón que vuelva a levantar, pero me surgió una pregunta en base a lo que dijo Erika. Que cuando se almacena, perdón, eh, que cuando se almacena esa información, el proceso de entrenamiento se entiende como el usar esa información como ejemplo para aplicarlo en un ejercicio aparte o utilizar esa información como un contraste. Por ejemplo, en el servicio de ACEL, lo que se puede estar diciendo es en la cardiopartida isquémica, que lo que termina causando es un aumento en el segmento ST que en el electrocardiograma, lo cual lo que se está empezando a hacer es la compilación de los diferentes usuarios en los hospitales, en el servicio de cardiología, van a estar tomando los que autoricen esa información para después poder compararla con nuevos electrocardiogramas que lleguen. El tema es que ese vacío que quede, por ejemplo, de 0,1 segundos o 0,001 segundos, se va a estar autocompletando en función de la IA, como cuando se detecta el cáncer en las ecografías, o es como que solo se va a mantener dentro de ese margen que se le está expresando. Demuestra que se le está dando, perdón. bueno, esa pregunta muy específica, un área que yo no manejo que es el área de salud, pero entiendo yo. Yo he leído algunos artículos que hablan que hay cierta preocupación por el uso de inteligencia artificial para diagnosticar en el área de salud y cómo la usan, ¿no? Pero em, en el caso de si esa información le llegara a alguna de estas empresas, seguramente sería súper útil para entrenar algún tipo de modelo muy específico para esa tarea en particular. Por ejemplo, si yo tuviera muchos electrocardiogramas, ¿tá? Y muchos reportes técnicos el técnico que hizo el electrocardiograma, y hasta incluso de un informe del médico que vio ese electrocardiograma de ese paciente, y eso es como oro en polvo, porque con decenas de miles, cientos de miles de esas cosas, podrían llegar a entrenar un modelo que vea un electrocardiograma y te dé el informe que te da el técnico y te haga el diagnóstico que te dio el médico o algo muy, muy parecido, que aprenda a darlo. Entonces, toda esa información es muy buena para entrenar algún modelo y en particular un modelo específico. ¿Tá? Para generar imágenes, no tanto. O para generar un electrocardiograma tampoco, a no ser que sea uno inventado. Sí, Eh, por eso hay- mismo. Pero lo que hay- yo me refería era un poco tipo, si a los servicios, perdón, si a los servicios no, si a los servidores que le diría esa información local, como puede terminar siendo la población del Uruguay, que tiene mucha similitud con la española o con la de Argentina, con la de Chile, como mismamente ocurre con el tema de los hemogramas,
que actualmente se están compartiendo entre las diferentes naciones, por ejemplo en el Cono Sur, para la detección precoz de la diabetes y varias cosas más. Ahí Tipo, va, esa vos dirías, información reservada y en servicio a la nación, como puede ser ACE, ¿sería ya entrenamiento o contraste? a ver, si eso llega a una empresa que desarrolla una IA, lo utilizarían para entrenamiento, ¿tá? Sin lugar a dudas, porque ellos lo que necesitan son muchísimos ejemplos. A partir de ahí detectan patrones, ¿tá? Y con eso, cuando le das otra cosa, le das un caso, este es un caso de inferencia utilizando ese modelo, él dice, a ver, a qué patrón se ajusta y te arma la respuesta, ¿tá? Esa sería la respuesta que yo te daría. Sería la parte de entrenamiento, ¿tá? Después contrastar eso con otra realidad, es decir, en la parte del propio entrenamiento, la IA va a ir, yo qué sé, ponerle que van a poner un médico o un técnico que vaya puntuando a la IA si hace las cosas bien o si las hace mal, ¿tá? Con un diagnóstico. Eso también. El proceso de entrenamiento es muy largo y tiene muchas fases y tiene muchas maneras de alimentarse, ¿no? No es una única forma como más o menos yo se los mostré acá. Es bastante complejo. Incluso se pueden utilizar IAs, que es con lo que hace muchas empresas chinas, para entrenar sus modelos y los entrenan mucho más rápido. Así que por ahí anda la cosa, sería. Yo te diría que sería entrenamiento. Eso es lo que yo te diría. Ah, muchísimas gracias. ¿No hay qué? Gastón, adelante. ¿Qué tal? En eso que estamos hablando de que yo empiezo a interactuar con la IA y la voy cargando de información y de datos y ella va creciendo en su algoritmo y va teniendo más y más información. Hicimos una experiencia con el tema de arquitectura, que en Uruguay, por si hay extranjeros por acá, tiene una forma de vender a través de una rifa y con eso logra presupuestar sus viajes por el mundo con sentido de estudio. Esta IA en el diálogo no conocía la palabra rifa, entonces nosotros no se la dijimos. Entonces le Mm, empezamos a preguntar y dice, ah, sí, es una materia que hay en la Facultad de Arquitectura, grosso error. Sí, están los privados, grosso error. Bueno, y claro, y nosotros le íbamos aportando elementos para que el grosso error dejara de serlo. Entonces empezó a enriquecerse de datos, pero nunca le decíamos rifa. Entonces, sí, es a través de créditos, porque sabía que en la universidad hay créditos. O sea, claro. le- Pero le- esa era una IA media verde, ¿no? O sea, claro, No, porque no sabía que le estábamos tironeando, que en realidad no buscamos una información tan precisa, sino estamos probando. Ahora, la pregunta que al final le dije, Rífata, y se enriqueció. Ahora dejó de ser verde, ahora es madura. Si viene ahora otro y le entra a preguntar, la IA ya tomó el concepto y ya deja de hacer grosos errores, o no, esa IA en particular que vos me estás dando un ejemplo que no sé cuál es, sí, no. Por ejemplo, cuando yo ayudé a entrenar la IA de chat de Latam GPT, ese proyecto que les contaba, sí, yo le hacía preguntas, le preguntaba, ¿quién es el presidente de Uruguay? Y me respondía José Gervasio Ortigas. claro. Entonces iba y le marcaba, le daba un puntaje a la respuesta. Menos cero, Y sí, ahí pero aprendía. sí, Pero en estas claro, otras claro, cosas, tienen que tener en cuenta que es lo mismo. O sea, a veces vemos jugar los futbolistas en el claro. campeonato uruguayo que uno dice, no seas malo, este pibe está para comer un asado con los amigos, no está para jugar. Hay gente que está mal entrenada y hay modelos que están mal entrenados también, porque cuesta mucha plata. Imagínate esto que les conté, los 2 millones de dólares. Sí, Son empresas que están gastando en pérdidas. OpenAI y Anthropic y lo demás, tienen pérdidas anuales de miles de millones de dólares. ¿Tá? No ganan un mango. O sea, en el cierre no ganan un mango. Y bueno, están todo eso es entrenando modelos y bueno, pagándose otras cosas más, pero digo, no es barato entrenar un modelo y no es moco de pavo, yo qué sé, tener un data center para tener inteligencia artificial dando servicios.
es muchísimo más caro que tener un data center para diseño gráfico o un data center para, como tiene la Universidad de República en CESIU, para la universidad o Sí, de la sí. facultad. Claro, es un tema que se evalúa así comercialmente. Entonces digo, en este Escapa a nuestro... caso, otro agarra las mismas preguntas sobre esto de arquitectura y le puede decir errores también, porque no, salvo que Claro, pero quiera yo, venderle una IA a la facultad y le mande la entrenada. yo sé que había una vez un periodista uruguayo ahí en Desayuno Informal y habló de uno que tenía una IA, una empresa uruguaya. Y dice, sí, pero yo entro a tu IA y le pregunté quién era, Penades creo que era, no me acuerdo. Y me dijo, es un senador corrupto del Frente Amplio, que no sé qué. Claro, Entonces, claro, si vos tirás algo así, es medio... eh, pero puede pasar con IAs que están muy mal entrenadas. Estas que estamos bien, usando nosotros todos los días han sí, costado miles de millones de dólares y está, bueno, funcionan como funcionan. está. Felipe, adelante. Sí, profe, yo tengo una consulta que no sé si Dale, tírala. bien. Eh, ¿Viste el CAPTCHA de Google, el que te dice si sos un humano o si no sos un humano? Sí, Que tenés que marcar semáforos, bicicletas, ómnibus. El otro día leí, que no sé si es real, te lo quería consultar, ahora si vos tenías idea. Eh, Leí que fue un labeling usado por Google por años para mejorar en un futuro la conducción autónoma y para crear mejoras en Google Maps y hacer un mapa realista 3D, por así decirlo, y que fue una sí. forma de no pagar mano de obra, que como que se ahorraron millones de dólares de labeling y de entrenamiento de una IA usándonos sin que sepamos. Mira, es posible. Lo que yo sí te puedo afirmar es que los captchas que aparecía texto, estaba torcido y cosas por el estilo, y te pedían complete el texto que está en la imagen, ¿tá? Eso sí, se utilizaban, era sabido, se utilizaban para entrenar una herramienta que pretendía detectar texto, hacer OCR, detectar texto en imágenes escaneadas. O sea, hoy en día ese tema está súper recontra resuelto, pero en aquel momento era toda una historia hacer buen OCR y sobre todo de cosas que estuvieran escritas a mano, torcidas, escaneadas de libros muy viejos, de cosas por el estilo. Y sí, yo sé que los CAPTCHA que te pedían reconocer texto que te aparecía, incluso te aparecía como texto sacado como de libros y cosas por el estilo, lo utilizaban para entrenar esos modelos. O sea que no eran modelos porque no era la IA que estamos viendo hoy en día, pero era con redes neuronales, me imagino yo, que utilizaban eso. Y sí, te ahorras un montón de plata. Así como también es verdad que graban, cada vez que uno manda un mensaje en, utilizando nuestros teléfonos en Google y cosas por el estilo, en herramientas de Google, guarda nuestra voz y utiliza nuestras voces para entrenar modelos y cosas por el estilo. Eso está reconocido. Hacen eso. O sea, capaz que terminamos la clase hablando de terraplanismo, pero este, hacen ese tipo de cosas porque está todo en la letra chica. Así que les voy a tirar estas dos PPTs que vienen ahora, que son las últimas, y es modelo abierto y cerrado. Eh, ¿qué, qué diferencia hay? ChatGPT, yo entro a ChatGPT, pero no puedo ver cómo funciona el modelo. Si yo quiero utilizar el modelo de ChatGPT, tengo que pagar para acceder a su modelo, pero nunca voy a tener el código del modelo ni me van a dar el modelo. Eso es cerrado. Hay modelos que están abiertos. Meta tenía uno que no sé, estaba abierto, lo tenían por ahí. DeepSeek, la China, es un modelo abierto también. Y bueno, la diferencia entre abierto y cerrado no significa que abierto sea gratuito, ¿tá? Ni que cerrado sea pago. OpenAI es cerrado y sin embargo se puede utilizar gratuitamente ChatGPT y sus modelos. Y hay otros que pueden ser gratuitos y abiertos, gratuitos y cerrados, cerrados y pagos, o abiertos y pagos como algunos que ofrece Meta. Pero aprender eso. Van a ver que este modelo es abierto, este modelo es cerrado,
algunos supuestamente si es abierto, vos te empoderas más porque podés a partir de ese modelo desarrollarlo. También ya hoy en día, más allá de los modelos, se dan, por ejemplo, se publican, este proyecto que yo le hablaba, la TAN-GPT, publica los resultados de los entrenamientos. Eso permite que otros puedan tomar eso y entrenar más rápidamente a nuevos modelos. Por eso yo les hablaba que hoy en día casi nunca ya se entrena desde cero un modelo, sino que ya se utilizan resultados de otros y a partir de esos resultados se empieza a entrenar un modelo que uno quiere llegar a tener. Pero bueno, básicamente es esta la diferencia entre abierto y cerrado. Y después, limitaciones de la IA generativa, que no voy a hablar mucho de ellas ahora porque lo vamos a ver en detalle en próximas clases, pero bueno, pueden producir información incorrecta o inventada. ¿Tá? Porque básicamente yo diría que inventa siempre. A veces le pega y a veces no, pero inventar intenta inventar siempre. Puede reproducir sesgos presentes en los datos y en su diseño. ¿Tá? Si yo le entreno con información que dice presidentes del mundo son todos hombres, si yo un día le digo, a ver, créame una imagen de un presidente ficticio de un país, no sé qué, ¿cuándo me va a crear un país? Con determinadas características promedio, el presidente va a ser hombre, va a tener determinada edad, no sé, va a ser blanco, va a ser rubio, porque bueno, esos sesgos los va a transmitir. Puede inventar referencias, autores o fuentes, eso tengan claro, y algo que no dice ahí, que es a veces fuerza, te mete una referencia que existe y te justifica una parte del texto, pero en realidad vos cuando lees y de dónde sacaste acá para justificar esto? Y dice, bueno, en realidad tenés razón, estuvo mal que yo te haya dicho que esto a- eh, apoya esta afirmación porque no es así. Sus respuestas pueden variar entre pedidos similares. Le podemos hacer un pedido hoy y un pedido mañana y nos puede dar respuestas muy seguramente diferentes y a veces hasta incluso muy diferentes, hasta incluso contradictorias una con la otra. Tiene límites de contexto, actualización y acceso. O sea, siempre va a tener un acceso limitado. Cuando yo, por ejemplo, entro a ChatGPT y le pido que me dé artículos que existan, me va a dejar casi siempre todo en inglés y después en inglés. De actualización, yo un día estaba utilizando la IA y le preguntaba, había metido un gol de Mbappé y le pregunté, ¿quién es el goleador de los mundiales? Y me dijo, el goleador es Messi porque hizo tantos goles en los mundiales. Le preguntaba, pero Mbappé acaba de hacer 2 goles. Bueno, ahí le sumó los 2 goles a Mbappé, me dio la respuesta, pero en realidad no lo sabía, no sabía en el momento que estaba sucediendo eso, que Mbappé estaba haciendo 2 goles en un partido. Y los límites del contexto también, según el contexto que le demos, va a poder dar mejores respuestas o peores respuestas. Está sujeta a restricciones técnicas y comerciales. Eso es así. Según si está funcionando, si no está funcionando el modelo que yo utilice, si es pago, si no es pago, puede tener diferentes calidad de uso de esas herramientas. Y no comprende, o sea, no comprende ni decide exactamente como una persona. O sea, no piensa, no razona, nunca lo va a hacer. Nunca va a hacer eso. Y eso hay que tenerlo en claro. Esto lo vamos a ver más adelante. Y para último vamos a ver lo que es la revisión humana, ¿tá? Que es un proceso que se tiene que dar siempre, que es todo lo que nos dé la IA, tenemos que verlo nosotros, chequearlo, ver si nos sirve, si es correcto, si lo que nos está diciendo realmente es verdad y si podemos utilizar eso que nos dio. Entonces, la revisión humana, ¿tá? O la supervisión humana es un proceso mediante el cual un ser humano examina una respuesta antes de utilizarla, compartirla o tomar una decisión basada en ella. Entonces, hay tres partes de este proceso, que es leer, que es comprender lo que afirma. No es lo que nos dio entregarlo directamente en el EVA y pegarlo, el resumen que nos pide el docente. Léanlo por la duda. Comprobar, contratar datos y referencias. Controlar que lo que nos dio de alguna manera tiene cierto nivel de sostenibilidad. Y después decidir, evaluar si sirve para el propósito. Eso es más difícil. Yo estoy pensando, tengo que hacer la entrega en 10 minutos. Capaz que el propósito en ese momento para mí es entregar algo, aunque sea cualquier cosa. Si tengo un poquito más de tiempo y necesito nota, por ahí me pongo a trabajar, a evaluarlo mejor, a ver si sirve, si me alcanzará la nota con eso que tengo. No les estoy instando a que usen IA para hacer tareas. Lo digo de manera totalmente irónica.
En próximas clases vamos a aprender criterios y procedimientos para realizar esta evaluación, este tipo de evaluaciones. ¿Qué tenemos que hacer para leer? ¿Qué tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que comprobar? ¿Y qué deberíamos hacer para decir? Práctico de la clase 2. Ya estoy contigo, Lenice. Bueno, tienen que realizarlos, ya está subido al EVA. También está subido ya desde ayer estas PPTs que estamos viendo ahora. Son solamente 36 preguntas. Agregamos algunos cambios que es, ustedes no tienen que completar absolutamente todo para poder chequear qué respuestas son correctas o incorrectas. También les da pistas si es incorrecta, las que son correctas se las marca como correctas. Y ustedes pueden volver a responder o seguir respondiendo al resto. ¿Tá? También el práctico 1 lo actualizamos en ese sentido. Después le agregamos cosas nuevas para que tenga un mejor formato. Así que primero vamos a ir con Lenis. Adelante, Lenis. Buenas, yo quería en realidad saber cuándo me va a aparecer la matriculación, porque no tengo acceso al material todavía. Entro a EVA y no me aparece o sea, me aparece la materia, pero no tengo la contraseña. Los que no estén matriculados tienen que buscar el curso en el EVA, que se encuentra fácil, FIA, Fundamentos de Inteligencia Artificial, y les Sí, dice, si no estás matriculado, que me escriban a mí, dice en la descripción del curso. En este caso, de todos los que estén acá que no estén matriculados, me escriban el correo jose.fager@fic.edu.uy, me mandan nombre, apellido, cédula de identidad, yo chequeo que estén en la lista de Medelía y los matriculo automáticamente. ¿Está? ok, muchísimas gracias, era eso. Ahí va, no hay un código, no hay una matrícula. Eso es lo que nos permite, es que solamente nosotros lo podemos sacar. O sea, del curso, matricular nosotros. ¿Está? Bueno, me quedaba Waldemar, pero ya creo que quedó respondida la pregunta, que era sobre los materiales o algo por el estilo. Y está. Victoria, vos que estuviste ahí en el chat, ¿hay alguna pregunta que merezca ser No, respondida? no. Bueno, ¿puedes repetir el correo? Sí, lo pongo Yo acá en el chat. les escribo acá, pueden mandármelo al mío si quieren, que Ah, se los escribo acá, así no atomizan al profe. igual. Macarena, adelante. Tengo una consulta. ¿Hay dos prácticos para hacer, uno de la clase 1 y otro de la clase 2, o solamente de esta clase? No, ya en la clase 1 hubo un práctico y ahora en la clase 2 hay otro práctico. La clase 1 tenía 15 ejercicios y el 2. No son entregables, no se puntúan ni se corrigen. Son para ustedes, tienen que hacerlos todos, porque Ah, ok. además el día O que vaya sea, a no hacer, tienen plazo de entrega, sino que son como para nosotros mismos evaluarnos. claro, la idea es que lo haga Ok. más o menos en la semana, dentro de la semana lo haga. Las preguntas del primer parcial van a ser muy similares a las que aparecen en esos prácticos. ¿Está? Bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces quedamos así. Nos estamos viendo. ¿Vamos? Nos vemos, adiós. Gracias a todos por haber estado. Chao. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, gracias.